la verdad es que, Carla, ha sido un placer volver a reencontrarme con una lectura tuya y sobre todo porque la he disfrutado muchísimo. Sí, te ha dado tiempo a leerla y todo, qué maravilla. Sí, y nada más que con el comienzo de la novela ya dije, muy mal, se tienen que dar las cosas para que no disfrute una barbaridad. Bueno, pues me alegro. Es que has puesto ahí unos personajes, una escena, una situación que tú decías, Dios mío, qué buen comienzo, que sí. Esto es bárbaro. Sí, mira, tuvimos dudas con el prólogo, porque pensábamos que igual podía ralentizar la entrada, porque como luego realmente el prólogo no tiene que ver con lo que se... A ver, sí tiene que ver, pero son escenarios completamente distintos, personajes que ya no vuelven a aparecer, entonces dijimos, a ver si igual el lector así de buenas a primeras queda un poco descolocado con el prólogo, pero al final fue como, no. Lo vimos en conjunto y dijimos, no, funciona, vamos a dejarlo. Porque... No, es un acierto total. Lo que sí comentas que tú no eras partidaria de forzar las cosas, ¿no? Y que la segunda parte de la tabla esmeralda, si llegaba, sería porque lo pidieran tus personajes y tus personajes dijeran, estamos preparados. Sí. ¿Cómo ha sido volverte a encontrar con esos personajes? Pues ha sido así, y ya sabes que han pasado 10 años y en estos 10 años igual podía haber retomado estos personajes más cerca de la obra original y sin embargo no era el momento. Es como que tenía que madurar, tenía que encontrar también un buen proyecto, una buena aventura en la que embarcarlos y bueno, ha sido ahora que he dicho, vale, ok, adelante, ya estáis de nuevo preparados para salir del baúl y bien, la verdad es que el reencuentro ha sido estupendo porque no tienes que empezar de cero, como cuando diseñas personajes nuevos, son como viejos conocidos y lo único que tienes que hacer es continuar con su trayectoria. Tienes que continuar, pero también ahí hay un trabajo porque no puedes cometer ningún error porque ellos tienen una vida. Ellos tienen su vida anterior, tienen ya su personalidad, pero sí que lo más bonito ha sido el hacerlos crecer, el hacerlos evolucionar. Si recuerdas la tabla esmeralda, el personaje de Ana, siendo quien es, pero es distinto. O sea, en esta última novela, en El medallón, es una mujer más madura, es una mujer que ya tiene unas vivencias, que ya lleva una mochila, y eso se nota, ¿no? En cómo afronta las situaciones, cómo afronta pues, su propia existencia, sus retos, es diferente al personaje que era. Y como autor, el ver ese crecimiento tanto tiempo después, porque aunque es verdad que en la novela, en tiempo real, entre la tabla y el medallón habrían pasado 3 años, pero para mí han sido 10. El hacer ese ejercicio para mí ha sido nuevo y ha sido muy estimulante. Nos encontramos una Ana más madura, pero tú no se la has hecho pasar nada bien, la verdad. No. Bueno, ya se lo hice en el primer libro, en este. Pues, yo creo que todavía peor. Yo creo que este es peor. Lo que sí, el medallón de fuego, además de dar título a la novela, es el objeto protagonista de ella, ¿no? Pero ¿ese objeto existe o te has inspirado en alguno parecido? No, es un objeto ficticio. Cuando yo me planteo empezar a escribir este libro y necesito algo que tienen que buscar los protagonistas, me pongo a investigar, en principio busco un objeto que pueda ser real. Pero me doy cuenta de que al final el escoger un objeto real me va a condicionar a la hora de desarrollar la trama, porque ese objeto real ya tiene su propia historia y bueno, pues yo tampoco puedo alterarla a mi gusto. Entonces decidí crear un objeto nuevo, pero dentro de un contexto real. Entonces, aunque el medallón no existe, yo lo que hago es ligarlo a la historia de Hirán, del arquitecto del templo del rey Salomón, a su leyenda, que es la leyenda de Hirán sirve como rito de iniciación en muchas sociedades masónicas, como explico en el libro. Entonces, claro, eso hace que dé credibilidad al objeto y que el lector se pregunte, bueno, ¿pero esto existe o no existe de verdad? Bueno, pues el objeto en sí mismo no, pero todo lo que le rodea sí es real. Y también aparece en tu libro la sociedad Tudela. Yo estoy acostumbrado a leer sobre la Nanarve. Sí, también. ¿Puedes contarme algo más sobre esta sociedad? Porque yo el anagrama sí, luego miré eso en el anagrama y sí lo reconocí, ¿no? Al menos lo he reconocido en algunos parches de algunos uniformes, no sé si bien o mal usados, pero... Bueno, sobre todo ellos, como sociedades secretas que eran y sociedades de investigación,
quedaban un poco al margen de todo lo que es la estética militar. ¿Qué pasa? Que como las SS, sobre todo en la NENERVE, estaban metidas de lleno, pues al final a ellos les gustaba crearse su propio anagrama para definirlos y llevarlos. No todos lo llevaban algunos. En el caso de la Sociedad Thule no tanto, porque la Sociedad Thule realmente nace fuera de lo que es el nazismo, ¿no? La fundaba von Bottendorf en un principio. ¿Qué pasa? Que luego empiezan a entrar nazis prominentes y utilizan esos principios de la Sociedad Thule como una forma de reforzar su idea de la supremacía aria, que al final el propio von Bottendorf acaba rechazando, porque ni siquiera él estaba de acuerdo con eso y tuvo además muchísimos enfrentamientos con Hitler. Hitler llegó a quemar algunos de sus libros. Entonces fue ahí una relación amor-odio que hizo que von Bottendorf quedase desligado de la sociedad que él mismo había fundado y bueno, la sociedad fuera perdiendo importancia en favor de la NENERVE. La Sociedad Thule surge como a principios de los años 30 y según va avanzando el nazismo y tal, ya se generan otras estructuras que absorben en principio estos estudios y que entran dentro de la NENERVE. No, pues ha sido un descubrimiento. Se puede decir que es la primera base a nivel pues eso, esotérico y un poco místico a la que se aproximan los nazis. Pero pues ha sido un descubrimiento que, vamos, es un hilo del que ya tiraré. Sí, la verdad es que es muy interesante. Oye, parafraseando a tu protagonista Ana en un comentario que hace ella en la novela, ¿es Carla Montero una buscadora de aventuras? No, yo no. Igual por eso tengo que escribir estos libros. Es un poco para vivir las aventuras con imaginación. No, al final yo llevo una vida muy no, pero normalita. Me refiero, ¿te gusta buscar aventuras hombre, para tus personajes? A mí me encanta embarcar a mis personajes y quizás es una forma de vivir esas aventuras a través de ellos. Entonces, me lo paso muy bien el poniéndole esas dificultades que antes has comentado, el haciéndoles pasar por situaciones que yo misma digo, madre mía, si yo me viese en una de esas, no sé ni lo que haría. Sí, me divierte muchísimo. Yo creo que los escritores sois quizás el último reducto de donde se pueden encontrar las aventuras que uno ha leído y ha visto en personajes reales, pero que ya, por ejemplo, el Dr. Livingstone, ¿no? No sé, personajes de ese estilo. Sí, el clásico aventurero y además da lástima porque yo creo que en el momento actual, ¿no? La clásica novela de aventuras parece como que está no de capa caída, porque es un género que al final es un clásico y no muere, pero como que no está tan de moda como otros géneros y yo disfruto muchísimo con los clásicos de aventuras, no solamente en literatura, sino también en el cine. No, sobre todo porque ya ese tipo de historias no las hay, pues ya está todo descubierto y ya está todo prácticamente... Claro. ¿No? Sí, pero bueno, hay que tener que siempre hay algo por descubrir. Lo que sí me he dado cuenta leyendo tu novela es que casi tan importante en este libro ha sido tu pericia para escribir y encajar todo, como imagino que la búsqueda de información, ¿no? Sí, al final este tipo de novelas, sobre todo las novelas que se desarrollan en dos tiempos y uno está muy conectado con el otro, es como un puzzle, ¿no? El hacer que todo encaje bien, que la forma en la que encajas el salto de una época a otra favorezca el ritmo de la novela, no lo ralentice, es hacer un puzzle. Y luego además, al ser una historia de contexto histórico, pues lógicamente requiere una labor de investigación muy importante. No solamente del contexto histórico, es que algo tan simple como eso, el encontrar la reliquia que se supone que van a buscar. A mí me requirió el investigar, el ver qué tipo de reliquias había, el conectar, el buscar leyendas ancestrales, historias mágicas, de algún modo ir construyendo ese objeto. Entonces sí que tiene una labor de investigación muy grande. Lo que yo esperaba es una novela donde se contara una aventura de Ana, pero me he dado cuenta que al final es una novela coral. Sí, y ha llegado un momento en que no sabía qué historia me interesaba más. Y ni siquiera quiénes son los protagonistas. Sí, aunque el medallón de fuego es el título y parece que uno se va a embarcar en la búsqueda de un objeto, y así es, al final no es más que una excusa para profundizar en la historia de los personajes. Y en este caso, además, los personajes son muchos, sobre todo, bueno, muchos.
varios en la época del pasado, es que prácticamente tenemos 4 protagonistas, todos bastante equilibrados en sus voces y sí, como bien dices, puede llegar a ser una novela coral. Entonces Ana, aunque es protagonista de la parte del presente, ella casi se convierte en narradora de lo que ocurre en el pasado. Porque yo en algún momento algo más de Martin sí me hubiera gustado a lo mejor saber Sí, bueno, Martin es un personaje, a mí me encanta, porque yo creo que es un tío, es muy enigmático, por otro lado tiene un lado muy tierno, es un tío muy culto, luego tiene una faceta que a mí siempre me ha intrigado muchísimo, y es cómo se sienten todos estos, los nietos hoy en día, o en su día los hijos, de los que fueron nazis. Al final llegamos a la conclusión de que casi todos los alemanes en mayor o menor medida eran nazis. Entonces, ¿qué sentimiento tienes tú cuando tu abuelo ha formado parte de eso, o tu padre? Y es algo que yo he podido explorar a través del personaje de Martin Loos. Es verdad que no es el protagonista, entonces quizá a veces el lector pueda pensar, me gustaría saber algo más de Martin, pero bueno, también contribuye a ese punto enigmático que tiene el personaje. Bueno, yo creo que es un personaje que tiene para una novela, por ejemplo, sí. antes de conocerlo, por ejemplo. Sí. Lo que sí, yo he disfrutado mucho porque yo estoy viendo ahora una serie que se llama Vencidos en Netflix y trata sobre el Berlín de la posguerra. Y está en Netflix, pues mira, esa se me ha pasado desapercibida. Justo después, creo que es alemana, justo después de que caiga Berlín. Sí. Entonces se ve todo lo que tú describes en tu novela, como las mujeres recogen los escombros, como los americanos se dedican a reconstruir un poco su sector, los rusos reconstruyen su sector y ponen a sus dirigentes políticos, etcétera. Y tu novela me ha recordado esa serie, e incluso das mucha información que aparece también de alguna forma en la serie. Sí. Entonces me ha gustado porque ese Berlín es al final un personaje más de la novela, y eso ¿lo tenías previsto o es que tenía que ser así? Sí, no, el escenario tenía importancia desde el primer momento en que yo decido hacer este tipo de novela, porque un poco al hilo de la Tabla Esmeralda, aunque esto no es una continuación, pero sí quería que formase parte de ese universo de la Tabla Esmeralda, y en la Tabla Esmeralda el París ocupado por los nazis también es un personaje más. Entonces yo necesitaba un escenario con la misma potencia. Y cuando me pongo a investigar para escoger el escenario, digo, este Berlín de inmediatamente después de la batalla de Berlín realmente es un escenario único. Incluso, claro, tú me hablas, una vez que ya estaban los aliados, ¿no? Los americanos en su sector, los ingleses en el suyo, los soviéticos, los franceses, pero es que ahí hay un mes, es en mayo de 1945, donde todavía no han llegado el resto de los aliados occidentales, solamente están los soviéticos, y son ellos los que se enfrentan en un primer momento a la tarea de reconstrucción de la ciudad y de otra vez puesta en marcha de todo aquello. Entonces es un mes que yo creo que es único en la historia, único. Se dan una serie de características, sí, yo hablo de cosas como son las mujeres que recogen los escombros y otras anécdotas que se prolongan durante más tiempo en la posguerra, pero durante ese mes se da una serie de características que ya luego no vuelven a repetirse. Por ejemplo, el tema de las violaciones masivas, el tema de las oleadas de refugiados, un montón de cosas que solamente se producen en ese mes. Y por eso tiene tantísimo protagonismo la ciudad. Como tú dices, es un personaje más. Y Carla, ¿qué te ha sorprendido de esta novela, escribiendo esta novela? Tantas cosas. Para empezar es que eso, el propio escenario, porque es verdad que uno piensa en la guerra, piensa en la posguerra, pero ya cuando entras a los detalles, ¿no? a la vida cotidiana de esa gente, entre los escombros, entre los cadáveres, entre los incendios, sin alimentos, pues bueno, cómo la gente afronta esas situaciones tan extremas que yo creo que para una persona media de hoy en día son verdaderamente impensables. Y además recuerdo que estaba escribiendo esto durante la pandemia, que bueno,
lógicamente la pandemia ha sido dura y tal, pero yo pensaba, madre mía, si es que al lado de lo que yo estoy leyendo, bueno, los berlineses pensarían que la pandemia es un paseo militar, que te metan en tu casa con Netflix, con música y que todo lo que te dicen es que no puedes salir más que a comprar el pan. Para ellos sería jauja. Entonces, sobre todo muchas veces cuando uno echa la vista atrás al pasado, lo que obtiene es una lección de vida y aprendes a relativizar las cosas. Luego, algo que me ha gustado mucho de tu novela, aparte de la historia que inventas, de la trama, de los personajes, de aprender cosas de Berlín, una de las cosas que más me ha gustado es que, estaba ya terminando el libro y no sabía cómo iba a terminar Sí, todo. eso está bien. Entonces... Pues mira, me alegro que me digas eso, porque yo como autora creo que es de las pocas cosas que soy incapaz de valorar, porque a ver, yo sé cómo va a terminar, yo sé los giros que va a haber, entonces nunca sé si están colocados en el momento adecuado, si verdaderamente son sorprendentes, es algo que necesito que me digan otras personas, así que me alegro que te haya sorprendido. No, pues es algo que me obsesionaba, sí, en el sentido de que estaba leyendo y llegaba un momento y decía, está pasando esto, pero al final cómo va a acabar todo, ¿no? Sí, ¿a dónde vamos a terminar, ¿no? Digo, porque no me lo está poniendo fácil en el sentido de que aquí están sucediendo una serie de cosas que a ver por dónde sale, ¿no? Sí. Entonces, aprovecho y te lo pregunto, ¿no? Tú cuando empiezas esta novela, tú sabes que vas a continuar con estos personajes, con algunos más que con otros, pero tú sabes el final que le vas a dar. Sí, lo hago con todas mis novelas. Soy incapaz de empezar a escribir si no sé dónde voy a terminar. Lo que pasa por medio, pues tengo más o menos claro el camino, pero si en algún momento dado el proceso de escritura me lleva a tomar un desvío, lo cojo sin ningún problema. Es decir, lo de entre medias, entre el principio y el final es flexible, pero lo que tengo claro es hacia dónde tengo que dirigirme. Y con todo y con eso se me han dado casos de novelas que al llegar al final he tenido que cambiar lo inicialmente previsto porque según había ido escribiendo ya había perdido gran parte de su sentido. Pero sí, yo soy escritora de mapa, tengo que saber dónde empieza y dónde termina la trama. Y ya para finalizar, porque te he dicho ya a firmar, hablamos del malvado. Peter Hanke, un malo que a mí me ha resultado malo malísimo, un poco repulsivo. ¿Te has inspirado en alguien? No, ningún personaje así de la Gestapo, ninguna. Había un personaje real, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo del nombre. Un agente de la Gestapo que fue también agente doble con los soviéticos. Y a mí me sorprendió cuando topé con este personaje, porque yo no me imaginaba que uno se imagina a un agente de la Gestapo como alguien muy fanático, muy entregado al régimen y a la ideología nazi y tal, entonces de repente dices, este también se vendió a los soviéticos. Ya investigando me di cuenta de que al final la parte de la gente que estaba en la Gestapo eran policías secretos, pero policías, muchos de ellos sin escrúpulos, que se vendían al mejor postor y como se demostró después de la guerra, porque muchos de ellos entraron a formar parte de la Stasi, es decir, lo de la ideología no era tan importante. Sí que me sirvió como punto de partida este hombre, que era agente doble, pero luego le he dado las típicas características, porque es verdad que esta figura no está muy desarrollada a nivel histórico, entonces a pesar de que busqué y traté de investigar y tal, más allá del dato de tal fue agente doble, cobraba tanto, lo llamaban de tal manera, no había un perfil psicológico de él, eso se lo tuve que dar yo. De las características básicas del malo, ¿no? En todas las narraciones, pero siempre a mí cuando trato a los personajes malvados me gusta que tenga una historia que justifica ese comportamiento, es decir, no son malos porque sí, ¿por qué han llegado hasta ahí? ¿Qué les ha llevado hasta allí? Un poco explorar esa psicología. Lo que sí, ya para finalizar, que no sé si es un dato real, que me imagino que sí, pero a mí me ha sorprendido, es de los que más me ha sorprendido, que hablas en tu novela que los judíos no todos abandonaron Berlín y luego no todos eran denunciados, sino que eran, digamos, ocultados por parte de la sociedad alemana. Sí, fue una minoría
pero es verdad que hubo unos cuantos que consiguieron vivir en la clandestinidad durante el régimen nazi. La mayoría no llegaron al final porque todos los acababan cogiendo, que era una vida muy complicada, ¿no? La de los U-boats, ¿no? Los submarinos, porque vivían... Claro, uno se imagina la clandestinidad como que tienes que estar todo el rato oculto y al final es al revés. Ellos lo que intentaban era mezclarse con el resto de la sociedad para así pasar lo más desapercibido posible y por supuesto necesitaban la ayuda de los arios, amigos que se ofrecían jugándose el cuello a echarles una mano. Y sí que hubo unos cuantos, hombre, en proporción no fueron tantos comparados con los que cogieron o con los que se consiguieron escapar de Berlín o de Alemania en general, pero sí que hubo unos cuantos y de esos cuantos pues unos muy poquitos llegaron con vida al final de la guerra. Pues Carla, me reitero en la felicitación. Pues me alegro mucho que te haya gustado. Yo tenía dos retos con esta novela. Por un lado, eso, el conseguir hacer una historia ligada, pero que no fuera imprescindible haberse leído. Te entra un poquito de curiosidad, sí, pero la historia avanza sin necesidad de haber leído la primera, sí, porque sí, bueno, se hace referencia, sí, pero estamos hablando de un medallón y luego... Claro. Bueno, y aún así, claro, ha sido complicado, porque yo quería que esos personajes... no es que tuvieran un pasado, es que lo tienen en otro libro y en algún momento he tenido que hacer referencia a él. Entonces era complicado el hacer referencia sin hacer spoilers de la historia anterior para quien luego quiera leérselo. Entonces... No, pero ya te digo, yo ni me he perdido ni me ha resultado pesado decir hay que ver qué será de... Sí, cuántas cosas cuenta de lo anterior que tengo la sensación de que me estoy perdiendo información. No me pierdo. Bueno, pues me alegro que me digas eso porque te digo, era uno de los retos que tenía con esta novela.